Episodio número 1. ¿Dónde escuchar podcast? Llegó un día en mi vida, no hace mucho, que decidí no tomarme las cosas tan en serio. Bueno, en verdad decidí no tomarme en serio las cosas que realmente no son importantes. Me di cuenta que levantarme por la mañana y leer, escuchar o ver a quien no me convenía era una manera de autotorturarme, sin ningún sentido. Para mí escuchar podcast es un placer, una vía de escape. Al igual que lo era escuchar la radio, que era el medio de comunicación que más consumía en su momento. Sin embargo, existía una situación peculiar, podemos decir, y bastante anómala. Y es que, en muchos casos, a mí el contenido de una gran parte de los podcasts que escucho no me interesa. Boom, boom. ¿Y para qué escucho esos podcasts entonces? Principalmente para aprender el estilo del formato, cómo tratan los contenidos, cómo los preparan, los recursos sonoros que pueden llegar a utilizar, la edición, absolutamente todos los detalles técnicos. Y también los recursos de comunicación que pueda apreciar, que son los que más me llaman la atención. Y de todos y cada uno de los podcasts que escucho, he aprendido o sigo aprendiendo. Aprendo de lo bueno y también aprendo de lo menos bueno, pero todo suma. Woody Allen tiene una frase que me gusta mucho, y es la de: no conozco la clave del éxito, pero la clave del fracaso es complacer a todo el mundo. Objetivo Podcast. En el podcasting también existen muchas diferencias, como en la vida misma, y una de ellas es desde dónde escuchar podcast. ¿Cuál es la mejor plataforma para escuchar podcast? Cada usuario tiene la suya favorita, y todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Algunas incluso hasta tienen podcasts exclusivos que solo puedes escuchar en estas plataformas, algo que es muy atractivo para estas empresas, porque así pueden realizar una mejor medición de las estadísticas y fidelizar en su aplicación a los usuarios gracias a los oyentes de los podcasts que tienen en exclusiva. En principio, las estadísticas de estas empresas deberían ser mejores. Estas aplicaciones se llaman podcatchers o reproductores de podcast, que puedes encontrar en la tienda de app de tu teléfono móvil, en el Play Store, en el App Store, estos sitios. También cada vez más las podemos encontrar en los paneles de navegación de nuestro coche, o también, por ejemplo, en las máquinas de cardio del gimnasio. Algunas de las más conocidas son las aplicaciones de iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, Himalaya, Google Podcasts, Podcast Addict, Pocket Cast, iHeartRadio, Overcast o Podcast Republic. Lo que he hecho ha sido preguntar a algunos amigos y amigas por las aplicaciones que usan, y otras seré yo quien te detalle sus principales características, más allá de reproducir, pausar o adelantar. Vamos a empezar con iVoox. Una de las cosas más positivas de iVoox es la interacción directa con el podcast, ya que es de las pocas plataformas en las que puedes estar en contacto directo con el podcaster, y el podcaster con el oyente, principalmente por medio de sus likes y también de los comentarios, algo que nos agrada muchísimo a todos los podcasters. Ya sabes, si escuchas este podcast desde iVoox, házmelo saber con tu like o con tu comentario. Otra de las funcionalidades muy interesantes que tiene iVoox es el modo coche, que lo que hace es simplificar la pantalla para que simplemente con un pequeño gesto puedas pasar. El apagado automático del reproductor, esto es por si te quedas dormido, o potenciar el volumen del audio, ya que un gran número de podcasts no cumplen con una sonoridad adaptada a unos parámetros de calidad de la industria del audio, que sí que cumplen otros medios como la música, la publicidad, la radio o la televisión.
iVoox es una de las que cuenta con podcasts exclusivos y que solo puedes escuchar desde su plataforma, lo que se conoce como iVoox Originals. Ahora vayámonos a Spreaker. Spreaker, al igual que iVoox, también tiene una doble función. Primero, la de hosting especializado para podcast, pero también tiene la aplicación como reproductor de podcast, que es muy popular. Y con ella, aquí en Spreaker también podemos dar tanto like como comentar el episodio. Algo que, pues se agradece también muchísimo, como ya decía antes. Y otra cosa que tiene muy interesante es las playlists que puedes armar. En el apartado de descubrir nuevos podcasts, pues puedes acceder, por ejemplo, una cosa muy curiosa es que puedes acceder a los podcasts que están en directo en ese momento. Y es que Spreaker da esa funcionalidad a los podcasters, la de poder realizar directos. Así que es posible que a lo mejor descubras un nuevo contenido y que, pues oye. Apple Podcast. Apple Podcast es exclusiva para los usuarios de Apple. La aplicación es muy sencilla y como reproductor tiene los elementos básicos, podríamos decir. No permite aportar ni likes ni comentarios, pero sí que tiene algo muy valioso. Y es la valoración de los podcasts, lo que habitualmente llamamos reseñas. Y una de las principales fuentes de las que se nutre el tan popular ranking de iTunes. Es por ello que si te pasas por aquí me dejes a mí una valoración de 5 estrellas. No es la mejor de las plataformas para descubrir nuevos podcasts independientes. Esto lo tenemos muy claro, ya que Apple Podcasts pues tiene acuerdos con grandes empresas de medios de comunicación que hacen que estos siempre sean más visibles, que destaquen enseguida, que nada más que los publiquen aparezcan como destacados, etc. ¿Vale? Pero, si buscas un poquito, navegas entre sus categorías, pues de vez en cuando vas a encontrar quizás muchos podcasts independientes a los cuales te vas a suscribir y te vas a llevar gratas sorpresas. Ahora vamos con una de las mayores revoluciones del podcasting en los últimos años, la aparición de Spotify, y vamos a hablar de la aplicación de Spotify en este caso, porque, como en el caso anterior, Spotify no es un alojamiento. Spotify. Empresa vinculada a la música en streaming y que decidió apostar por el podcasting desde hace ya muchos meses, con unos resultados más que favorables para sus cuentas bancarias. Ha reducido su deuda muchísimo, ha aumentado la publicidad, algo que pues les ha venido realmente bien. Desde ella puedes suscribirte tanto a música como a podcast, administrar tu playlist y al igual que Apple Podcast, pues tampoco es la mejor de las aplicaciones para descubrir nuevos podcasts. Esto es porque Spotify, dentro de sus categorías, pues no alberga todos los podcasts. Tiene una pequeña selección de algunos que van posicionando, van indexando, unos mejor que otros, y a veces te llevas sorpresas un tanto extrañas que hay que adivinar, hay que analizar bien por qué aparecen por ahí. Contenidos, yo me he encontrado con algún contenido sexual en la temática de historia, la temática de educación. No sabemos, entiendo que luego no duran mucho, que enseguida Spotify se da cuenta y los retira, pero me he encontrado con ciertos contenidos, ¿no?, que están por ahí y no son los más acertados. Pero todo es mejorable, por supuesto. Ahora vamos con una de las más desconocidas. Himalaya. Digo una de las más desconocidas porque habitualmente no escucho hablar de ella a nadie. Y sin embargo, es, con mucha probabilidad, una de las mejores. Esta es una de las mejores aplicaciones de podcast, posiblemente. Tiene cosas muy buenas, como es la interfaz gráfica, las categorías, el buscador del podcast, el reproductor, cómo se puede compartir desde allí al resto de aplicaciones de tu teléfono móvil o de redes sociales. Yo a día de hoy la veo la más completa y además visualmente es muy bonita. Hasta hace bien poco yo escuchaba un comentario general que se decía que esta era una empresa china y su política de privacidad y todo esto. Yo indagando, lo que he visto es que sus estamentos aparecen en el registro de San Francisco, en California, y que sí es cierto que está registrada por un joven de nombre Yu Wang en el 2015,
que no sé si es de nacionalidad china, eso no lo he encontrado, pero sí posiblemente es un descendiente de chinos o a lo mejor es un chino que está estudiando allí en San Francisco, California, y decidió emprender apostando por esta plataforma. No lo sé, pero sí es cierto que está al menos registrada en San Francisco, en California. Bueno, échale un vistazo, la tienes para iPhone, la tienes para Android, y sinceramente, a mí me encanta. No es la que yo uso principalmente, eso también lo debo decir, pero a mí me gusta mucho. Bien, vayamos a hablar de Google Podcast. Bueno, es Google, y por supuesto no podía quedarse atrás, pero se quedó, al menos de momento, en lo que a aplicación se refiere. No es para nada la mejor de todas, y tiene algunos importantes errores como la indexación de episodios, por lo que puede hacer que no aparezca tu podcast en ella, no se actualice como tú quieres, no aparezca la imagen que le pusiste. Bueno, tiene muchos errores distintos y no a todo el mundo le pasa lo mismo. Depende de la versión de tu teléfono móvil, si es Android, si es iPhone, de la marca. Bueno, yo he visto cosas muy distintas en cada uno de los podcasts, en cada uno de los móviles que he visto de mis amigos, en los míos propios. Y ahora lo que vamos a hacer, si te parece, es escuchar a algunos podcasters que les he pedido que nos recomendaran otros reproductores de podcast. Ellos son José Escolar, de Versos a Voces, Laura, de Vacía tu Bandeja y La Unión Podcastera, Ernesto, de tupodcast.com y Julio, de Comida en Serie. Muy buenas, jóvenes. Soy José Escolar y atendiendo a la llamada de Iván Pachi, yo voy a decir que es Podcast Addict. ¿Por qué? Bueno, pues porque es gratuito, tiene la versión gratuita en Android, aunque te ofrece un banner de publicidad que es muy poco molesto. Yo pagué por él para contribuir un poco con el programador, que además no sé si eran 2 o 3 euros, no, yo creo que no, pero es opcional. Y bueno, pues lo utilizo básicamente porque para mí es el reproductor de podcast más completo para las 4 funciones básicas que yo le pido a un reproductor de podcatcher. Me gusta mucho la opción de poder personalizar la reproducción en cada podcast, ¿no? Le puedes poner el tipo de velocidad, le puedes cambiar la carátula en sí. Mi consejo para alguien pro en Android, sin duda, es el Podcast Addict. Si vas a comenzar de nuevas, pues yo creo que recomendaría el reproductor de Google, seguramente, que ese sí que es básico y seguramente hasta a mí me funcionaría. Hola Pachi, por aquí Ernesto de Tu Podcast. Y yo desde hace varios años vengo utilizando Pocket Cast. Más allá de las opciones que te da la aplicación, más allá de la apariencia que pueda tener, más allá de una serie de funcionalidades que pueda tener la aplicación, lo fundamental para mí es la sincronización. Es decir, yo puedo empezar a escuchar un podcast en mi iPhone, por ejemplo, y luego llegar a casa y agarrar un Android o sentarme en el ordenador y donde se quedó el podcast, tanto en iOS como en Android, seguirlo escuchando en el ordenador. Ese nivel de sincronización es el motivo por el cual yo uso Pocket Cast de momento. Un saludo para ti y un saludo para tus oyentes. Pues como usuario de Overcast, a mí me gusta, sobre todo que es bastante más intuitivo que, por ejemplo, el reproductor de iVoox o incluso el que tiene el propio iPhone. Y sobre todo tiene unas funciones que sí que me gustan bastante, como el potenciar la voz respecto a la música. Hay algunos podcasts que tienen la música muy alta. Esto lo que hace es potenciar más la voz y baja esa música. Y luego tiene la opción de... Yo no lo utilizo, pero hay gente, por ejemplo, que escucha los podcasts al doble de velocidad. Esto incluso creo que tiene para que vaya 4 veces más rápido. Y tenía otra función que es eliminar silencios. Lo que pasa es que tampoco me gustaba. Esto es, si había a lo mejor un silencio de 1 o 2 segundos, el programa lo que te hacía era que te acordabas de silencio y bueno, pues con eso pues a lo mejor pues el programa que duraba 1 hora pues se quedaba a lo mejor en 58 minutos porque había muchos silencios. Hola, soy Laura del podcast Vacía tu Bandeja. Podcast Republic tiene todo lo que yo necesito para poder disfrutar de los podcasts. Es una aplicación sencilla, escuchar la radio también, puedes sintonizar radio si quieres, tiene una segunda pestaña que es para eso, te permite
hacer listas, todas las que quieras, según tú decidas, te sea más cómodo. Y luego tienes una pestaña que te sale todos los episodios que no has escuchado. Muchas gracias por escuchar el contenido de hoy, espero que te haya servido como fuente de información y no olvides compartir este contenido en tus redes sociales, con tus amigos, con quien tú quieras. Dar las gracias también a todas las personas que han hecho posible el podcast de hoy y la semana que viene hablaremos de ideas para podcast. El podcast de hoy ha estado patrocinado por Mr. Key, fotógrafos profesionales. Puedes visitarles en Twitter en @somosMrKey. Venga, a hacerse fotitos. ¿Dónde me puedes contactar? Muy fácil, en www.ivanpachi.es. Pero también, por si acaso me quieres mandar un correo electrónico directamente, lo puedes hacer desde contacto@ivanpachi.es. En todas las redes sociales, simplemente me tienes que buscar como @ivanpachi.